tal, amigas y amigos del Indite? Estamos una vez más en tierra buena para el Día del Señor, en el tiempo ordinario, Miguel, ¿no? Sí, el domingo 14, ¿no? 14º, sí, por ahí andamos. Ya. Sí, en el domingo 14 del tiempo ordinario. Y pues sin más preámbulo, vamos al texto, ¿no? Bien, del Evangelio de Lucas, del 10, 1 al 12 y 17, 20. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Perfecto. Bien, la misión. Sí, es la misión De los 72. de los 72, porque hay otros pasajes que mandan a Jesús, manda a sus apóstoles a ir por los caminos y por los poblados para anunciar el Evangelio. Hay un primer elemento que me gusta mucho, es que dice el Evangelio de Lucas que Jesús manda a estos 72 discípulos que abren un panorama más amplio de los 12. No solo los 12 seguían a Jesús, pero sí hay una referencia muy, muy precisa a estos 72. Y los manda a los lugares a donde quería ir él. Es una frase muy, muy poderosa, a donde pensaba ir él. Es decir, aquí no se trata de que los manda antes y luego va en la retaguardia a Jesús, sino es una frase que nos da a entender que Jesús quiere ir a los poblados a donde manda como representantes de él a sus 72 discípulos. Y entonces, a donde pensaba ir en los 72, en los discípulos. Y aquí podemos... En la persona del enviado. Como en embajador, la persona, ¿no? Así es. Como embajador, porque sube a estos 72 discípulos al grado de tener poder delante de los demonios. Poder sobre los demonios. Eso es un poder que solamente Dios tiene en las Escrituras y que los manda
en representación suya para ir a los poblados. Él ir en la representación de los discípulos a los poblados. Y eso nos da a entender que nosotros como misioneros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que personalizar al maestro, tenemos que ser revestidos sacramentos. De ese mismo poder, ¿no? Sí, y sacramentos del maestro. Y al final dice el Señor, no se alegren de que pueden someter a los demonios, sino que sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Es decir, no se alegren por su propia cuenta de por qué que pueden someter a los demonios por su propia cuenta, porque son representantes míos. Entonces, todos los actos que vean, que realizan ustedes, no se lo crean. No se lo crean, no se sientan que son tan poderosos como le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten. Y la contestación es, no se crean mucho, porque es obra mía. Ustedes como representantes de Dios, habíamos dicho como manifestaciones de la gloria de Dios, como representantes o formando parte de esta gloria del cuerpo místico de Cristo, nosotros se nos someten los demonios. Se nos ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. ¿Qué es una serpiente y un escorpión? Animales muy temidos. Alimañas. Sí, porque son venenosas y te pueden matar. El sometimiento de las serpientes y los escorpiones es como representación de que el poder de Dios es tan especial que nada te va a poder hacer daño. Ni el veneno de los enemigos, ni el veneno de los amigos, ni el veneno de los hermanos, ni el veneno de la sociedad. Es como una confianza que nosotros tenemos en la persona de Cristo que está dentro de nosotros a la hora de la misión. Wow. Vamos a leer otra vez. Sí. Y vamos a ir descubriendo. Desde el principio. Ajá. Y entonces Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos. De dos en dos. La misión es propia de la iglesia, del grupo de la iglesia. El grupo de la iglesia se establece en dos o más. La misión es eclesial. No podemos tener ideas misioneras como propias, como individualistas. No podemos ser llaneros solitarios en la misión. Tenemos que ir compartiendo. Porque en el compartir surge la iglesia. En el choque de las ideas surge la verdad. En el choque de las personalidades surge la santidad. Es necesario el que estemos en contacto. Y un contacto con una misión determinada. Yo he visto muchos predicadores son como llaneros solitarios, ¿no? Muchas personas en el internet que hablan y hablan y hablan, pero no los vemos en comunidad. No los vemos en comunidad, en confrontación. No los vemos rozándose. Las piedras de río es una metáfora clásica, que las piedras de río son lisitas y bonitas porque están chocando unas con otras constantemente. En la santidad, pues la perfección cristiana, vista la santidad como perfección cristiana, se logra nada más en base a la comunidad. Y más bien en base al desajuste de la comunidad. Como luego queremos eliminar a los hermanos incómodos. Los hermanos incómodos nos hacen un servicio de caridad muy grande porque van haciéndonos esforzarnos en la caridad, en el perdón,
en la comprensión, en la tolerancia. A ser más auténticos, Sí, ¿no? a ser más a decir las cosas en serio, Sí, porque sí, ahí sí. 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 Por eso los manda de dos en dos. Le hubiera podido decir a uno, tú eres muy fregón, tú te vas por aquí, y tú eres muy simpático, te vas por allá, y tú eres muy antipático y vete solo. Pero no, los mandó de dos en dos. Claro. Y como los números que marca el Evangelio son siempre pares, Dios es el único impar. Es el único que es 3 o 1, es impar. Pero los discípulos siempre tendrán que estar en pares, porque en la comunidad mínima, donde 2 o más están reunidos, 2 es la mínima porción de la iglesia. Allí Claro. se da el grupo. Por eso Pablo, aún con la dificultad de estar con otro, porque cambió de uno y de otro y de otro y de otro, siempre tenía pero siempre al lado, estaba con alguno. Sí, sí. ¿No? Y siempre la comunidad de Antioquía, que era la poderosa económicamente, que lo soportaba en la misión, le ponía a otro. Le ponía a otro. Sí. Aunque debería haber sido una pesadilla San Pablo, porque híjole, era tan santo, tan entregado, que ha de haber sido una pesadilla para Bernabé y para quien se Marcos, pusiera allí. Para Lucas. Ajá, sí, para ¿no? Lucas. Bueno, la comunidad mínima son 2 personas. Y la comunidad es la que es representante de Jesús. La comunidad. No somos representantes en lo individual solamente, sino en lo colectivo. Qué importante, ¿no? Sí. Porque efectivamente en nuestro modo de vivir la vida cristiana y de anunciarla y de propiciarla, pues está implicada esta condición necesaria de la vida cristiana, que es la comunión, ¿no? La comunidad, el compartir. Sí, claro. Sí, hay un principio que el grupo hace cosas de grupo, ¿no? Y cuando no se hacen cosas de grupo, no hay grupo. Entonces la misión es una cosa de grupo, no es una cosa de individual, sino una cosa de grupo. Y cuando hay grupo, se hacen cosas de grupo. Si me puedes hacer el favor. Y les dijo, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Ya lo explicamos. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Ajá. Adelante. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Perfecto. Esta frase de rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, generalmente está vista como la oración de la iglesia por las vocaciones. Por las vocaciones. No está mal, pero en el contexto, si tú te fijas, está hablándoles a ellos de la misión y luego dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino. Es decir, la oración es por uno mismo. En un principio, es una oración que la comunidad cristiana está haciendo por la comunidad cristiana misionera. Por la misión. Ajá. No es que te ruego que envíes al hijo de mi vecino, ¿no? Sí. Que envíes a mi suegra, ¿no? Danos vacaciones, pero en la persona de mi compadre, ¿no? Con los hijos de mi compadre. Ajá. A ver si se convierte. Sí, este contexto es muy explícito y a veces no lo entendemos. Dice, pónganse en camino, en medio, rueguen. Y luego vuelve a decir, pónganse en camino. Sí. Son 2 ideas en medio de la oración. En medio de la oración, de 2 ideas de mandato. La comunidad en movimiento, ¿no? La comunidad en movimiento tiene que hacer oración, tiene que darse cuenta que la misión no es particular, no es personal. Y no es solo de algunos. Es individual.
¿sí? Sino forma parte de un plan determinado del Padre. Rueguen, por tanto, al Padre que envíe a operarios a su mies. Es decir, rueguen ser enviados por el Padre. Claro. Ser enviados por el Padre. Sí, sí. También el corte vocacional no lo eliminamos. Cuando hacemos de mucha las vocaciones promoción, específicas. sí, mucha promoción del seminario, de la vida religiosa, lo primero que tenemos que hacer es orar. Estamos a punto de ser lanzados a una mega misión. Tenemos que entender que la primera cosa que tenemos que hacer es orar. Por nosotros mismos. No, que somos enviados, ¿no? Porque creo, permíteme subrayar esto, que necesitamos recuperarlo mucho en el sentido de sentirnos también en esta misión de ser enviados, de que somos llamados para ser enviados. Todos los bautizados, ¿no? Sí, todos los bautizados. Porque en nuestras comunidades luego es como nada más el que tiene una vocación determinada, específica, de consagración, porque es religiosa, porque es religioso, porque es presbítero, porque es misionero, porque es monje, ¿no? Sí. Y hay que decir que en realidad es toda la comunidad de bautizados que está siendo también convocada para ir al anuncio. En eso descubrimos el simbolismo de los 72. No son los 12. Ajá. Si fueran solo los 12, podríamos pensar que es la jerarquía de la iglesia. Ajá. Pero estos 72 anónimos es toda la comunidad. Y los manda de dos en dos como representación suya a donde él quiere ir y que no le alcanza lo físico para ir. Dios puede estar en todas partes, pero Jesús estuvo limitado por su cuerpo y su tiempo. Ajá. Y entonces no puede ir a todos los lugares a los que pretendía ir. Los 72, toda la comunidad en pleno, es la enviada de dos en dos a hacer misión. Y la misión es ir y pasearse, ¿no? Hay algunos pasajes en los que les manda curar, algunos pasajes en donde les manda predicar la buena noticia. Aquí, ¿qué dice? Aquí dice: pónganse en camino, yo los envío. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay allí gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Perfecto. En este pasaje hay una gran explicitación de lo que debe ser el misionero. Y al final te dice: curen a los enfermos y anuncien el reino de los cielos, que ya está cerca. Como consigna, Jesús tiene en mente que el solo hecho de la presencia de sus discípulos ya es un testimonio. El solo hecho de vivir de acuerdo a los preceptos evangélicos ya es un anuncio. El no llevar ni morral, ni dinero, ni sandalias. Las sandalias eran un símbolo de riqueza. Los pobres no utilizaban sandalias. Pero ni sandalias, ni dinero. No confíen en las riquezas, no confíen en la
en la seguridad humana. El solo hecho de que vayamos por el camino no confiando en la seguridad humana ya es un anuncio. Ya es un anuncio. Jesús explica muchísimo. Cuando nosotros mandamos a una persona a un empleo o un encargo, lo más conveniente es explicarle muy bien el encargo. Pero Jesús no lo hace. No explica, curen a los enfermos poniéndoles las manos y orando de esta manera. Manual de procedimientos. Ajá. No. Gasta muchas palabras en decirle a los discípulos cómo tienen que ir. A expensas de todo. Del rechazo, de la aceptación, de que les abran las casas, que tienen que comer, lo que les den. No tienen que ponerse sus moños, ¿no? Eso no me gusta a mí me traen manjares exquisitos y no como, ¿no? La descripción de lo que debe de hacer un discípulo es mucho mayor que la misión en sí misma. Podría ser que nosotros ponemos el acento mucho en la misión, pero en el ser no. Y Jesús está poniendo el acento en el ser, poniendo el acento en el solo hecho de ser. En otros evangelios, en Marcos, por ejemplo, César Corres lo explica mucho, no hay misión. Los manda allá a las plazas, como pordioseros, como personas que no tienen nada. Y el solo hecho de recibir para los apóstoles será un motivo de riqueza. El solo hecho de recibir, el solo hecho de ser tratados como dándole la oportunidad a los paganos, dándole la oportunidad a los malos de la película de que sean buenos. Eso me encanta. Uy, sí. Sí, en este evangelio sí hay una explicitación de la misión, pero es más importante el ser. El ser. Que el hacer. El cómo vas, ¿no? Sí. Como San Francisco, ¿no? Que le decía a su frailecito, vamos a predicar, ¿no? Y se fue paseando por las calles de Asís, ahí con su sayal y regresaban. Pues en esa esencialidad, ¿no? Que es la vida cristiana, ¿no? Como San Francisco, que les decía, vamos a pedir limosna también. También. Y se comen lo que les den. Y les azotaban las puertas en la cara. Era la limosna que él quería para su congregación, su grupo de frailes, ¿no? La limosna era no la comida o el dinero que les iban a dar, sino el rechazo que nos hace mucho bien, que nos sitúa en la realidad. Cuando los frailes ya estaban sintiéndose muy, San Francisco les decía, vamos a pedir limosna, vamos a situarnos en la realidad. Esto mismo lo hace Jesús. Sí, sitúa a los discípulos. Para poderlos seguir, lo que decíamos en el domingo pasado, ¿no? Sí. El antepasado, no buscarse a sí mismo. Ajá. Que en otras traducciones. Y el pasado, en el domingo pasado, lo decíamos en cuanto a las seguridades. La primera seguridad es la casa. La casa. A estos los envía como ovejas entre lobos. No es la maldad, sino el desprecio que pueden hacer de una persona que es nueva en la aldea y que está pidiendo limosna o está en la calle y allí pues a ver quién lo atiende. Un precepto muy grande de Jesús, una visión muy grande de Jesús para nosotros es dar la oportunidad a los demás.
de hacer el bien. De hacer el bien, de hacer el bien, porque efectivamente en eso se juega toda la posibilidad de la conversión del corazón humano, ¿no? En el hacer el bien. Ustedes sean instrumentos de paz. Ustedes deseen la paz a la hora de entrar, pero si la paz la familia no es amante de la paz no va a fecundar a esas personas. Esto es visto como lo podemos ver también como una oportunidad que se le da a la gente. Es bellísimo el Evangelio, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que la posibilidad del fracaso, ¿no? Sí, O sea, la realidad del fracaso. La realidad del fracaso, donde también ocurre que no te van a hacer caso. Sí, y eso te va a hacer mucho bien a ti. Y eso te fortalece en tu vida cristiana. Sí. Qué necesidad de una revolución franciscana también ahora, ¿no? Sí, de sí, regresar a la esencialidad. Por eso el Papa tomó ese nombre. Yo creo que sí. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, no anden picoteando, porque yo digo frecuentemente que fingir un día podemos fingir ser santitos, ¿no? Pero más o menos. Quedarse en la casa es estar en el esfuerzo constante. Sí. No en el fingimiento, no es la fachada. La exigencia, ¿no? Ajá, la exigencia. De ser auténtico. Yo me acuerdo de muchos pasajes de mi vida en los que he visto a la gente fingir. Todos lavamos los platos un día. Pero lavan los 3 meses o 4 meses. Sí, ya. Al tercer día, solamente tuve un vicario que se mantuvo firme en el lavado de los platos. Lo quiero mucho y hasta tenía su mandil. Bien. Pero nosotros podemos hacer cualquier acto de heroísmo un día. Una semana. Un mes. Pero no más. Sí. Así, los actos heroicos del cristianismo se tienen que hacer con el tiempo. Quédense en esa casa, no andan de casa en casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad en donde entren y los reciban, coman lo que les den. Fíjate, todos los consejos que son para ellos, ¿no? La gente les va a dar. Nosotros cuando vamos a la misión pretendemos tener una actitud paternalista. Sí. No, o directiva, Jesús, ¿no? Sí. Ustedes directiva. tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. O de aquello. catequesis. Deben, ¿no? Ahorita les voy a enseñar cómo. Sí. Yo les vengo a enseñar. Pero la actitud que les dice Jesús a sus discípulos es que tienen que aprender a recibir. Tienen que aprender a valorar, a agradecer lo que les dan. Sí. En cualquier ciudad en donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curan a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Me parece que el curar a los enfermos en realidad es como un motivo de agradecimiento. No los mando a curar a los enfermos, los mando a que coman lo que les den. Y en agradecimiento, curen a los enfermos. Que estén en esa casa o alrededor y díganles que ya se acerca el reino de los cielos. ¿En dónde se cumple el reino de los cielos? Lo hemos dicho muchas veces, en la cruz. En la cruz se realiza el reino de Dios. El reino de Dios, que es perdón, que es amor, que es donación, es tolerancia, se realiza en la cruz. Ya se acerca. Ahora nosotros decimos, ya se acerca, está instaurado, pero todavía no en plenitud. Seguimos adelante. Sí. Pero si entran en una ciudad
y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Había una tradición en el pueblo de Israel que cuando iban a otras ciudades y que regresaban a Jerusalén, tenían que limpiarse el polvo de las otras ciudades para no manchar el lugar santo. Es como una purificación. En este caso, la purificación no es de lugar a lugar. No es que nos tengamos que alejar de los pecadores. Es que nos tenemos que alejar del rechazo al reino de los cielos. La purificación nuestra no es que ya me contaminé con una persona que es mala y ya me tengo que purificar. Ya me contaminé porque llegué a un lugar malo y ya me tengo que purificar. Malvibroso. Ajá, ¿no? sí, el que de las malas vibras, ¿no? Sí, ay, guácala. Sí. Ya me tengo que purificar. No, aquí el cambio de mentalidad de los discípulos es no porque llegues a Jerusalén, sino porque te sales del rechazo de Jesús. Te sales del rechazo de la gente al reino de Dios. Te sales del rechazo a la presencia que tú manifiestas de Jesús. Y entonces hay que limpiarse, purificarse. Pero la purificación no es ritual. Es como una profecía, o es un acto profético en señal del rechazo. Rechazar el rechazo. Rechazar el rechazo. Y librarse de él. Mantenerlo en el pasado. Yo creo que el limpiarse el polvo de las ciudades que no nos aceptan es olvidar eso, que no te determine. Porque si vas acumulando tristezas, vas acumulando resentimientos, en tal parroquia no me hicieron caso, y tal persona no me hizo caso, y tal persona me rechazó, y tal persona no me aceptó. Me acusó. Vamos acumulando tristezas que se nos pudren en el corazón. Sí. El resentimiento no es válido porque nos pudre la vida. Ese es el punto. Tenemos que deshacernos de este rechazo. La forma de deshacernos de este rechazo es rechazar el rechazo. Como rechazamos la coronación, rechazamos el rechazo. Porque Jesús rechazaba las dos cosas. Cuando lo querían coronar rey, se iba por en medio, se salía del asunto, y cuando lo querían agarrar a pedradas, también. Entonces nosotros tenemos que rechazar los honores y tenemos que rechazar el rechazo y mantenerlo en el pasado. Ya no importa. El pasado ya no existe. Dándole vuelta. Claro, ¿sí? claro. Si tú traes el rechazo al presente, es el resentimiento, y entonces te quedas entrampado y te vas haciendo una amarga vida. Una vida amarga. Sí. Bien. Hasta el polvo de esta ciudad que nos ha pegado en los pies, nos la sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que en el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Hay una regla evangélica que es: a mayor oportunidad, mayor peso del juicio, ¿no? Sí. Aquí está tratada Sodoma muy por encimita de lo que es este rechazo del pueblo. El rechazo. Porque a mayor oportunidad, mayor castigo. Claro. A mayor oportunidad rechazada, mayor castigo. ¿Y cuál es mayor oportunidad rechazada? Precisamente la presencia de Jesús. La presencia, sí.
Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron al Señor, a Jesús, Señor, hasta donde los demonios se nos someten en tu nombre. En el nombre de Jesús consiste, es una fórmula que nos da la idea de que si nosotros estamos en el nombre de Jesús, participamos de su poder, de su estrato. Imagínate como escalones. Los demonios están oprimiendo al hombre. En la Biblia los demonios no son como el exorcista, ¿no? Los demonios son las enfermedades psicológicas, el pecado. Y esto que parece que está arriba del hombre, en el escalafón, el hombre está abajo y los demonios están arriba, ¿no? Como sometiéndolo. Pero en cierto sentido sí, estamos como a merced de esto que decías, de las enfermedades, enfermedades psíquicas. Sí. Y de los demonios internos como son los celos, el enojo, la envidia. Estos son demonios que parecen que están arriba de nosotros. Pero el hecho de ser representantes de Jesús nos sitúa arriba de los demonios. Sí, en un escalón, en un tercer escalón, un cuarto escalón hacia arriba, y los demonios nos quedan abajo. Entonces se someten los demonios al poder de Jesús manifestado en nosotros. Hay que creérsela. No es que estemos por la vida exorcizando a la gente, ¿no? Y te exorcizo, ¿no? Sí, digo, me río porque efectivamente, en un cierto sentido, sí, consistentemente con cómo lo vienes diciendo, ¿no? No a la manera de estos exorcismos de ritual. Pues, ¿no? Que los tendremos que tratar porque tú estás haciendo una tesis muy interesante sobre las posesiones demoníacas. Pero, resultaría muy interesante que nos hablaras un capítulo, en un episodio de puntos para dar razón de nuestra fe. ¿De qué significa esto, ¿no? De por dónde voy, ¿no? Sí. Eso sería muy interesante. Y él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, como el rayo. Precipitó. Sí, es una imagen poderosísima que tiene que ver con la mentalidad hebrea. Esta mentalidad que decía que Miguel había precipitado al demonio a los infiernos. Los infiernos no son como el infierno cristiano, precipitado al abismo, a un ángel que se creía más que Dios, ¿no? Y pues Miguel, quien como Dios, lo arroja a los abismos. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, como el rayo. A ustedes se les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren que los demonios se les sometan, sino alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. ¿Qué te parece? No, me parece fabuloso, extraordinario poder meditar. Hacía yo referencia, pues obviamente, a los tiempos que vamos viviendo, en la necesidad de vivirnos en misión de esta manera, ¿no? Me venía a la mente, no recuerdo las palabras precisas, pero seguramente recordarás la oración que hacíamos para la misión 2000, ¿no? Sí. Señor, que no pongamos nuestra confianza en los instrumentos, ¿no? Porque tantas veces corremos el riesgo de que estemos como muy atentos a las metodologías, los modelos, la mercadotecnia, y no a esto que es el cómo estar. Sí. Esto es poderosísimo del Evangelio, porque
no vas ahí dando clase, sintiéndote Dando la lección. acá, dando la lección, sino de alguna manera modelando el estilo de vida al que estamos llamados Sí. todos los cristianos, porque ya hablando de la pobreza, pues ya hemos dicho que no es que Dios quiera la miseria, No. la enfermedad, la muerte, no, pero sí esta posibilidad de ponernos en en la esperanza de la providencia, ¿no? Así es. Que Sí. es genial, me viene irremediablemente la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Porque la hermana providencia que nos va dando es realmente la llamada a la vida cristiana es maravillosa, ¿no? Exquisita. Exquisita, sí. Muy Pues bien, Miguel, muchas gracias. Pues, amigas, amigos, ahí está la invitación del maestro a salir también nosotros a los lugares donde el Señor quiere estar, donde pues quiere llegar el Señor, ¿no? A través nuestro. muy bien, denle like si les gustó y suscríbanse porque nos hacen mucho bien a nosotros y también a ustedes para que les lleguen las notificaciones. Activen la campanita. La campanita. Porque hay personas que se han suscrito pero no han activado la campanita y entonces no les llegan las notificaciones. Y parece que ha habido como problemas en YouTube, entonces hay que verificar que está activada la campanita. Y no picarle 2 veces, porque si la picas... La desactiva. Luego tenemos personas que se han desuscrito. Sí, por cierto. Muy bien. Muy bien. Y pues queda abierta la invitación constante para que estudien teología, para que vean los cursos de los profesores del Invite y pues que se inscriban y que gocen pues una vida cristiana más profunda. Bendiciones.